Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, arrancamos. Les voy a leer. Bueno, primero, ¿a alguien se le perdió esto? Es como una hojita de apuntes, como en jeroglíficos y en figuritas. ¿Cierto? Si a alguien se le perdió, aquí se la guardamos. ¿Ah? ¿Se perdieron las llaves de un Kia? Bueno, también. ¿No son tuyas? No, bueno. Los documentos del señor Juan Manuel Giraldo también están extraviados. Muy bien, esos eran los avisos parroquiales. Arrancamos. Bueno, y última cosa. ¿Quién como Dios? Era Mateo 11:11, la cita de ayer. Yo decía 7:11, claro. Mateo 11:11 y Lucas 7:28. ¿Se acuerdan por qué les dije las dos citas bíblicas? Porque una dice el hombre más grande nacido de mujer, y en la otra, en Lucas, dice profeta. Si en tu Biblia Lucas no dice profeta, eso es porque no tienes una muy buena traducción de la Biblia. También se perdió un cargador. Bueno, aquí, objetos perdidos. Si no lo reclaman, me sirve. Bueno, ¿quién como Dios? Les voy a leer algo, les pido mucho silencio, mucha atención. Voy a tratar también de leer bastante, así que los necesito. Ustedes saben que esta hora es difícil, ¿cierto? Ya yo veo a varios no he empezado y ya están cabeceando. Entonces, ¿cierto? Tenemos que estar muy pendientes. Ustedes saben que una vez a San Pablo se le durmieron en una charla que él estaba dando una persona, y se cayó como unas escaleras y casi se mata el tipo que se durmió mientras estaba hablando San Pablo. Están hechos de los apóstoles. No se vayan a dormir, que pronto les da tortícolis o algo. Bueno, escuchen pues. Esto es sacado de una homilía de San José María Escrivá de Balaguer sobre San José, sobre las virtudes de San José. Esta charla se va a llamar así: las virtudes de San José. Yo les prometí que íbamos a tener una charla sobre eso. Con ustedes, la charla. La charla va a ser sobre las virtudes de San José. Y les voy a leer un extracto de una homilía que dio San José María Escrivá de Balaguer en un 19 de marzo hace mucho tiempo. Decía así San José María, sobre el tema de santificar la profesión, la labor corriente y todo esto. Decía: atentos, para comportarse así, para santificar la profesión, hace falta ante todo trabajar bien, con seriedad humana y sobrenatural. Quiero recordar ahora, por contraste, lo que cuenta uno de esos antiguos relatos de los evangelios apócrifos. Dice: el padre de Jesús, que era carpintero, hacía arados y yugos. Una vez, dice la narración, le fue encargado un lecho por cierta persona de buena posición, pero resultó que uno de los varales era más corto que el otro, por lo que José no sabía qué hacerse. Entonces el niño Jesús dijo a su padre: pon en tierra los dos palos e iguálalos por un extremo. Así lo hizo José. Jesús se puso la otra parte, tomó el varal más corto y lo estiró, dejándolo tan largo como el otro. José, su padre, se llenó de admiración al ver el prodigio y colmó al niño de abrazos y besos.
diciendo: dichoso de mí porque Dios me ha dado este niño. José no daría gracias a Dios por estos motivos, dice San José María Escrivá de Balaguer. Su trabajo no podía ser de ese modo. San José no es el hombre de las soluciones fáciles y milagreras, sino el hombre de la perseverancia, del esfuerzo y, cuando hace falta, del ingenio. El cristiano sabe que Dios hace milagros, que los realizó hace siglos, que los continúa haciendo después y que los sigue haciendo ahora, porque no ha disminuido el poder de Dios. Pero los milagros son una manifestación de la omnipotencia salvadora de Dios y no un expediente para resolver las consecuencias de la ineptitud o para facilitar nuestra comodidad. El milagro que nos pide el Señor es la perseverancia en nuestra vocación cristiana y divina, santificación del trabajo de cada día, el milagro de convertir la prosa diaria en endecasílabos, en verso heroico, por el amor que ponéis en vuestra ocupación habitual. Ahí os espera Dios, de tal manera que seáis almas con sentido de responsabilidad, con afán apostólico, con competencia profesional. Por eso, como lema para nuestro trabajo, les puedo indicar para servir. Porque en primer lugar, para realizar las cosas hay que saber terminarlas. No creo en la rectitud de intención de quien no se esfuerza en lograr la competencia necesaria con el fin de cumplir debidamente las tareas que tiene encomendadas. No basta querer hacer el bien, sino que hay que saber hacerlo. Y si realmente queremos, ese deseo se traducirá en el empeño por poner los medios adecuados para dejar las cosas acabadas con humana perfección. Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Cuando yo leí esto, yo empecé todo emocionado y todo enamorado. Yo dije: qué belleza, qué cosa tan linda, como Jesús le hizo el milagro y les tiró la otra parte de la mesa. Y después coge San José María y dice: no, Señor, para nada, al revés, ese libro es falso, y empieza a explicar la falsedad. Que, ay, Dios mío. Y uno muchas veces piensa las cosas así. ¿Cuántas veces nuestra devoción a San José es esa? Ay, San José, yo quiero que tú me privilegies con este detallito tan lindo, yo quiero que tú me ayudes con esto. Y son favores para hacernos la vida como más fácil. La devoción a San José, bájense de esa nube, no funciona así. La devoción a San José no está hecha para que nos haga la vida más fácil. Y aquí eso lo dice muy, muy bonito este santo. Repito, los milagros son una manifestación de la omnipotencia salvadora de Dios y no un expediente para resolver las consecuencias de la ineptitud o para facilitar nuestra comodidad. ¿Qué tal eso? Con eso él está diciendo lo que estaba en ese evangelio apócrifo. Ustedes saben que los evangelios apócrifos son los evangelios que son falsos. Él dice: con razón es falso, porque Jesús nunca le hubiera hecho ese favor a San José, teniendo toda la potestad para hacerlo. Pero Jesús no hubiera llegado a decirle: ay, qué pecado de ti, pobrecito de ti, que te quedó un poquito más larga una pata de la mesa que la otra, ven, yo te la enderezo. Esos no son los milagros de Dios. Y mucho menos así es la devoción a San José. La devoción a San José, les voy a contar una cosa, la devoción a San José muchas veces hace más difíciles las cosas. Muchas veces hace eso que tú estás pidiendo, a veces te lo hace hasta más difícil, porque quiere que te esfuerces más y porque quiere al final que lo más importante, que tú crezcas. No significa que porque lo haga más difícil lo haga más imposible. Otra cosa, los hace muy difíciles, pero los hace posibles al mismo tiempo. Eso es lo que hace San José. Si usted quiere la intercesión de San José, sepa muy bien que le va a tocar muy duro. Sepa muy bien que le va a tocar trabajar y luchar y molerse y va a ser difícil. Pero sepa que también va a ser muy posible. O sea, las dos cosas se van a estrechar, ¿cierto? A veces por hacerlas fáciles nosotros terminamos no logrando nada, ¿cierto? Se hace más imposible las cosas, como cuando uno quiere un atajo, ¿cierto? Uno cada vez que busca un atajo, eso es un callejón sin salida. Entonces pues para atrás otra vez y vuelve y empiece. ¿Cuántas veces nosotros somos así? En la vida espiritual, en la fe, queremos atajos, queremos siempre la fácil. Entonces, ay, que la devoción a San José, que es milagrosísima, esa es la nueva Santa Rita, eso todo lo hace posible. Entonces nos emocionamos. Bueno, por allá entonces, porque a nosotros nos gusta lo fácil.
Nos encanta que nos tengan todo así servidito. En eso no consiste la devoción a San José. Por eso es que nosotros vamos a consagrar a San José. ¿En qué consiste todo eso? En que nos va a tocar crecer en virtudes. En eso consiste. Entonces San José tenía ese detalle, que era un hombre muy virtuoso. Las virtudes de San José tenían una particularidad. Y esto es importante que lo sepan. Las virtudes de San José tenían una particularidad, que él fue el campeón de las virtudes más difíciles. Eso era San José, el campeón de las virtudes más difíciles. Hay virtudes que son de muchas flores, ¿cierto? Muy bonitas, pero que de pronto a veces no exigen tanto esfuerzo. Son más bien gracias bonitas, especiales. Pero hay virtudes que parecen una rama seca, pero llenas. Así que ustedes han visto esas ciruelas, estos ciruelos así que no tienen ni una ramita ni una hojita, pero llenas de ciruelas, así secas, pero llenas de ciruelas. Más o menos así son las virtudes de San José, ¿cierto? No son muy bonitas, no son muy admirables para la gente. No es que yo diga, uy, yo quiero también así ser virtuoso de esa misma forma. No tanto, pero llenas de frutos como ningunas. Hay 3 virtudes clave en San José, que son las 3 virtudes más difíciles en mi opinión y en la opinión de muchos teólogos espirituales, que son las virtudes clave de San José, en las que él fue el mejor, y son las 3 más difíciles. Son las virtudes, para que se las aprendan, las virtudes de las 3 S. Las virtudes de las 3 S se llaman silencio primero, soledad segundo y sufrimiento tercera. Son las 3 virtudes más difíciles de todas. Esa era la vida de San José. San José fue un trabajador, fue un hombre que se dedicó toda su vida a trabajar. Las virtudes de San José eran eso. Nuestras virtudes, muchas veces las que nosotros buscamos, son virtudes que escandalosas. Miren esta fórmula y se van a dar cuenta que en San José es al revés. Nosotros como misioneros queremos hacer poquitos bienes que sean muy ruidosos y que si nadie los nota nos da rabia, nos molesta, nos parece injusto y nadie me comprende y yo sí soy incomprendido en lazo y es que yo soy el misionero incomprendido, no comprenden mi santidad y pobrecito yo. Lo que decía el padre, nos encanta victimizarnos, mientras que en San José fue todo lo contrario. Obras enormes, gigantes, en profundo silencio. Y si las notaban le daba vergüenza. Es la diferencia. Y si las notaban le daba vergüenza. Era puro silencio, soledad y sufrimiento. Esas eran las virtudes de San José, las más difíciles de todas, las que uno menos quiere. Si a ti te dijeran, por ejemplo, vamos a tener una predicación sobre el silencio, la soledad y sufrimiento, se vacía esto enseguida, pues no queda nadie, ¿cierto? Vamos a tener una noche de milagros, estadio lleno, enseguida, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Y ahí San José María lo explica muy bien. Usted le lee ese evangelio apócrifo, los protestantes tampoco creen en los evangelios apócrifos, está bien. Pero usted le lee eso y él diría, no, qué belleza, yo sí creo, qué belleza, que fascinados con los milagros, pero muy poco con el trabajo y el esfuerzo propio. Y ahora sí vamos a hablar del esfuerzo, del trabajo. Esas 3 virtudes para mí son muy importantes y vamos a tratarlas, especialmente qué sucedió con ellas en San José. Primero el sufrimiento. Ustedes saben muy bien, yo creo que lo mejor que he leído en mi vida sobre el sufrimiento se llama Salvifici Doloris. Es una encíclica que escribió San Juan Pablo II, un hombre que sufrió todo lo que usted quiera. Eso se le murió la familia tempranito, quedó solo, pobrecito, tocó muy duro. Un San José. Salvifici Doloris se llama, muy bonita esa encíclica. Si usted quiere dar una charla sobre el sentido del sufrimiento, le recomiendo esa encíclica. Léasela. No es tan larga, más bien corta. Salvifici Doloris. Está en latín. Dolor salvífico, pues. Eso en español. Dolor salvífico. El dolor salvífico. Esa es una encíclica que escribió San Juan Pablo II. Hay una cosa de esa encíclica que a mí me parece hermosísima. Juan Pablo II llega y dice, y ojo con esto, es muy importante, al final de la encíclica dice, ustedes, dice él, a ustedes les hago un llamado, los que están enfermos, los que sufren,
los que se sienten débiles, porque ustedes son la fortaleza de la iglesia, decía él. De ustedes depende el resto de la iglesia, de su ofrecimiento, de lo que ustedes ofrecen en su dolor. A mí me pareció bellísimo eso. La mejor forma decía una teóloga, la mejor forma de derrotar nuestras derrotas es ofreciéndolas. Los fracasos nuestros, la mejor forma de derrotar nuestros fracasos, por así decirlo, es ofreciéndolos, porque ahí ganamos. Aun cuando sientas que pierdes, si esa pérdida la ofreces, ganaste. Y en eso consiste el sentido del sufrimiento. En eso consiste, saber que es mucho lo que puedo sufrir en esta tierra. Las virtudes de San José son todas así, crucecitas, pura cruz. Es dolor y sufrimiento, aun cuando tenía alegrías, pero las alegrías le duraban un ratico, enseguida tenga dolor otra vez. Ustedes que han hecho, cierto, que ahorita las hicimos aquí, los 7 dolores y 7 gozos, saben muy bien que eso es así. Bastante que le tocó sufrir a San José. Por Dios, cuánto sufre un papá al ver que le hace falta a su hijo lo necesario, que le toca irse de su casa y caminar. En fin, toda la cantidad que muestra, por ejemplo, esa devoción de los 7 domingos es muy bonita por eso, porque te va mostrando todo el camino de San José, todo lo que le tocó hacer cuando llegó a Egipto, lo difícil que era en Egipto vivir, en fin, ir confiando siempre en la providencia divina. Eso fue muy duro para él. San José era un hombre que todo el tiempo estaba sufriendo. Y oigan esto que es importantísimo: la alegría santa nace del sufrimiento, porque brota de esa, lo que hoy en día está de moda, puedes llamarle resiliencia, que es una capacidad frente al sufrimiento. Porque es que el sufrimiento a ti lo que te hace es que te purifica. ¿Qué te purifica? Pues te purifica en tus sentidos, en tus afectos, en tus dolores. Les decía yo ayer que muchas veces uno le pide cosas a San José y San José no te la niega nunca, nada. ¿Pero qué hace? Te hace sufrir un poquito, porque te purifica para que la razón por la que estabas pidiendo eso sea mejor. Él purifica las razones. Muchas veces nosotros tenemos inspiraciones muy buenas por razones muy malas, ¿cierto? A veces queremos ser santos, pero por vanidad, ¿cierto? Queremos más bien ser canonizados que santos, ¿cierto? Que ya uno se pinta en una estampita, pues ahí todo, la aureola encima, y que todos nos admiren los santos que somos. Con San José no pasa eso. Es una cosa bellísima. Él nunca quería algo para sí mismo. ¿Se acuerdan que yo les decía a él que era muy parecido al Espíritu Santo? Que era el gran desconocido. El Espíritu Santo es el gran desconocido en gran medida porque no lo hemos estudiado, pero especialmente porque Él no quiere que lo conozcan tanto. Esto es muy importante. En la iglesia es lo que ha sucedido. El Espíritu Santo nunca desea mostrarse y ser amado Él mismo, sino que el objetivo del Espíritu Santo es mostrar el rostro de Dios. Por eso es que es desconocido también, porque Él quiere ser desconocido. Él quiere no estar apareciendo. Lo mismo con San José. San José nunca busca aparecer. Por eso es que ayer hicimos una oracioncita. Yo al final de la oración leí un pedazo ahí, hice trampa machete, y leí un pedazo de una oración muy bonita que se llama "Enséñanos, José, cómo se está siempre de segundo lugar". Y eso es lo que más nosotros necesitamos, santos anónimos. Miren, nosotros, ustedes que están aquí, todos que son misioneros, que han servido en retiros, uno que se encuentra en misiones, cuando uno va a visitar casas, personas de las que uno dice, probablemente nadie en el mundo va a saber quién es esta señora viejita que estuvo aquí en su casa rezando toda su vida. Pero esta señora, te aseguro que se muere y se va derecho al cielo. Santos anónimos se llaman ellos. Cantidades. Eso quiso ser San José, un santo anónimo. Sufrió y sufrió muchísimo, era un alma víctima y reparaba. Pero vea, nosotros ¿cómo somos? Al revés, ¿cierto? Queremos, y hay una cosa que a mí me gusta mucho, que decía San José María Escrivá de Balaguer. Decía él, a nosotros nos gustaría ser crucificados a la mirada de todos, decía él. O sea, que nos crucifiquen y que todos admiren, pues ahí nosotros, pobrecito, mira lo que peca, cómo está sufriendo tanto. Pero no somos capaces, dice él, de aguantar los pequeños alfilerazos de cada día, que son en silencio, que nadie los ve. Nosotros a veces estamos en un retiro, la tremenda mortificación así, uno voltea para ver quién me está mirando mientras me mortifico y Dios mío, y mira cómo, ¿cierto?
como por separado. Yo no sé, me invento uno es hasta creativo para mortificarse y no sé qué, pero ¿quién me mira? ¿Quién ve mis dolores y mis sufrimientos? Y, ¿cierto? Y admírenme cómo sufro tanto. Y uno es quejándose todo el tiempo. Es que yo soy un sufridor, pobrecito, sufridor profesional. Y cuando vas a ver, en cambio, hay miles que crucecitas pequeñitas, pero ahí la tienen guardada, en silencio. Tiene mucho más mérito eso. Eso hacía San José. Sufría en silencio, sufría en silencio. Se habla mucho de los 7 dolores de la Santísima Virgen, ¿cierto? También los tuvo San José. Y ahí uno va mostrando. Esta devoción es muy bonita porque nos muestra el sufrimiento que él vivió. Era un sufrimiento callado. ¿Cuál es la frase más famosa de San José en el Evangelio? Ninguna, porque no habló, ¿cierto? Bien, excelente, están pendientes. Segundo punto, el silencio. No es que San José fuera mudo, obviamente no, pero no parece hablando. Por eso es que es el desconocido, él quería ser desconocido. Miren esa belleza, él nunca quería aparecer. Mejor dicho, yo les aseguro, si alguno de nosotros hubiera estado en el momento en el que Jesús estaba caminando por la tierra y Dios le permitiera ver que algún día alguien va a escribir en la Biblia, va a escribir evangelios contando las historias de quienes se le aparecieron a Jesús y cómo los sanaba y cómo hacer. Uno diría, uy, yo voy corriendo para aparecer en esa historia y que todo el mundo sepa de mí. ¿Cierto? Enseguida uno va y se hace, si yo era el leproso, yo era el no sé qué, quedé en la historia por siempre. Dios mío, qué belleza. San José no. Fue el papá y se hizo. Vea. Hay quienes dicen que ustedes saben que por la ley judaica tenía que ser rey quien viniera de la descendencia de los reyes. ¿Quién fue el rey? David. ¿Quién era el emperador en ese momento? Y al mismo tiempo fungía como rey en ese momento. ¿Cómo se llamaba? Herodes. Muy bien. Herodes no era el rey legítimo. Hay muchos historiadores y la tradición en muchas partes dice que probablemente el rey legítimo debía ser San José. Porque de esa descendencia de David ya no quedaba casi nadie. ¿Cierto? Mi papá hace poquito les habló de los Anahuim, que eran los pobres de Yahvé. Una porción muy pequeña de las que hacían parte la Santísima Virgen María y de las que hacía parte San José. Pero a San José no le interesaba eso. Siempre fue callado, en silencio. Nunca habló, nunca alardeó de su virtud. Entonces es muy importante. Esas virtudes a nosotros nos cuestan muchísimo. Porque nuestro afán casi siempre está en que nos admiren. ¿Cómo logra uno conquistar estas virtudes? En una cosa muy sencilla. No busca la atención de la gente quien sabe que ya es amado. ¿Cuál es la mejor forma de uno sanar, por ejemplo, ese afán soberbio, ese afán de mostrarse y de que todos me admiren? Eso pasa mucho en los niños. Cuando hay carencias afectivas, son los que más llaman la atención. Son los que más quieren hacer bulla y mírenme y no sé qué, especialmente por carencias afectivas, porque quieren que los miren y les aplaudan y les hagan fiestas y todo eso. Cuando tú te sabes amado, cuando tú te sabes en tu corazón completo por Dios, tú no tienes necesidades de eso. Y eres capaz de ofrecer. Y hay una cosa muy importante. Estas 3 de las que les estoy hablando, la tercera es la soledad. Anótenla, si no la tienen anotada. La soledad, que es el lugar más pleno de encuentro con Dios. Yo les digo una cosa. Yo muchas veces pienso, Dios mío, ¿cómo harán esos que son cartujos, esos que son allá anacoretas, que se van a una montaña y son callados y no hacen nada? Dios mío, o sea, yo digo, yo me vuelvo loco. Cierto, güey, madre, no aguanto ni 2 días, pues. No aguanta uno aquí un retiro ignaciano, una cosa así, ya se está volviendo uno, ya se agarra el pelo. Cierto. Ahora estos que viven toda la vida. Yo leí en estos días una cosa de unos monjes cartujos que decía, es que todas esas conversaciones que yo no tengo, ellos están en unas celdas separaditos, pero están juntos. Un cartujo que escribía, las conversaciones que no tengo con mis hermanos, las tengo con Dios acerca de mis hermanos. Decía él, las tengo con Dios acerca de mis hermanos. Yo todo el tiempo, eso que yo no puedo hablar con ellos, yo lo desahogo con Dios. Y es una conversación mucho más plena, mucho más perfecta. Decía un monje cartujo. Y me parece muy bonito. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nuestra guerra propia? En es que yo voy a convertir y yo escribo. Hay un librito que se llama Devocionario a San José. Azul clarito, cortico. Se lo recomiendo. En Lazos creo que lo venden. Ese libro tiene una oración que se llama Oración a San José por la conversión de un pecador. Vea, eso es una cosa espectacular. Yo cada vez que lo hago quedo impresionado. O sea, nombre que ponga en esa oración, algo pasa. Al ratico.
¿cierto? Mi mamá es testigo, me pasó no hace mucho una vez con un primo, que me dijeron que venía para la casa, un primo que yo, hombre, le pedí a Dios que se encontrara más con Dios, y no sé qué, hace rato había venido a un retiro, y yo cogí, y estaba en la mesa, yo estaba estudiando y estaba el librito ahí, y yo me acordé de eso, ya, voy a hacer la oracioncita, 1 minuto hice esa oración, hice la oración y lo volví a dejar ahí. Al rato llega el personaje, llega, saluda y se sienta a almorzar y se le parquea a mi mamá al lado y empiezan los dos a hablar, ¿cierto? Cuando fue a ver eso, sanación interior, bendición, entonces lo convirtió al ratico. Una cosa increíble, sí, mi mamá es experta en eso. Entonces, y una cosa tremenda, y uno dice, y yo después dije, Dios mío, después me acordé de la oración de San José. Vea, haga esa oración y me va a echar el cuento. Oración a San José por la conversión de un pecador. Pecadores somos todos, primero hágala por usted, ¿cierto? Por uno mismo. No vaya a empezar por todo, ¿cierto? Uno es así, uy, la voy a hacer por este y por ese, y por mí no pienso nunca. Primero inicia contigo. Vas a hacer esa oración, vea, efectivísima, efectivísima. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es que muchas veces nosotros lo que no soluciona nuestras palabras, nuestra oratoria, nuestra eficacia en la palabra y en toda esa carreta, la resuelve facilito una oración. La mejor forma de tener vida interior es sacar espacios de silencio. Eso es clarísimo. Lo mejor que usted puede hacer para tener vida interior es hacer silencio. Mi práctica favorita por eso es el Santísimo. Yo creo que esa es la práctica más josefina, por así decirlo, más de San José. Imagínese usted, en silencio, mirando a Jesús, bien pequeñito como el niño Dios. Eso hacía San José todo el tiempo. Contemplar al niño Dios en silencio, cargarlo, cuidarlo. Usted quiere parecerse a San José, dedíquele mínimo 30 minutos al Santísimo y me va a echar el cuento. ¿Cuántas veces las personas se acercan a San José para que les resuelva todo alrededor y no lo resuelva uno? Es una cosa tremenda, ¿cierto? Los hombres y las mujeres, por ejemplo, cada rato, ay, San José, pobres novenas de San José para conseguir novios y novias, eso están todas desgastadas. Pero ¿cuántas veces le pedimos a San José que nos ayude a ser como Él? Que nos ayude en las virtudes y todo eso. Y ahí sí te va a preparar, ahí sí es otro cuento. Ahí sí te va a tocar sufrir un poquito. ¿Amén? Amén. ¿Quién como Dios? La soledad es muy importante para el encuentro con Dios. La soledad es el espacio donde tú te descubres a ti mismo y descubres lo que eres delante de Dios. Eso es la soledad. Es el espacio, la soledad es el espacio donde te descubres a ti y descubres lo que eres delante de Dios. ¿Cierto? Por ejemplo, Adán y Eva. Cuando Adán fue creado, al principio, Adán representaba toda la humanidad. Primero fue creado Adán y luego Eva. Adán representaba no solamente a los hombres. En ese entonces, una cosa importante, en la Biblia, ustedes van a ver que cuando crean a Adán y Eva le llama hombre. Y cuando crea a Eva, a Adán le deja de decir hombre y le empieza a decir varón. Porque hombre hace referencia a todo el género humano, tanto hombres y mujeres. Entonces cuando crea a Eva ya hay una diferenciación entre la sexualidad. Hay una mujer y hay un varón. Y la Biblia de ahí para adelante empieza a decirle varón al hombre siempre, ¿cierto? De ahí nuestros amigos evangélicos por eso dicen, oye varón, ¿cierto? ¿Has escuchado? De ahí nace. Nosotros también podemos, varón de Dios, eso. De ahí nace. Adán al principio estaba solo y Dios lo hizo a propósito. Dios lo dejó en una soledad para que se descubriera, porque ahí empezó a haber un montón de animales y empezó a decir, ninguno de estos es como yo. O sea, yo estoy por encima de los animales. Esa es la realidad. Ustedes, nosotros los hombres, todos estamos por encima de los animales. Y ahí es donde se dio cuenta, nada de lo que está en esta tierra, dijo Adán, no lo dijo textualmente en la Biblia, pero así pensó, nada de lo que está en esta tierra me satisface ni me completa. Y eso le permitió mirar hacia arriba y decir, es Dios quien me completa. Primera parte. 2, luego crea a Eva. Y ahí sí dice, esta sí es carne de mi carne. Bueno, y ahí empieza, y se emocionó a Adán y todo eso. Y ahí dice, esta me complementa. Ahí, gracias a la soledad que tenía primero, descubrió, y esto es muy importante, descubrió que Dios lo completa y que la mujer lo complementa. Nosotros, aun cuando tenemos que estar primero en soledad para descubrirnos, después estamos llamados a nacer de esa soledad para descubrir al otro. Y ahí de la soledad
Primero, antes de la unidad debe haber una soledad. Antes de tú casarte, tienes que haber discernido muy bien en silencio y en soledad. Y orar ante Dios, porque pues es una cosa tremenda. Y ahí te encuentras, es que Dios me completa, y es la mujer, bueno, y la mujer al hombre, y viceversa, y del mismo modo al sentido contrario, quien lo complementa, ¿cierto? Se complementan el hombre y la mujer. ¿Quién como Dios? ¿Por qué es importante todo eso? Porque es la soledad la que te permite eso. Encontrar el sentido de tu vida. Miren, hace mucho más un retiro de 3 días que cantidades de formaciones que nosotros recibimos cada miércoles en la sede, ¿o no? Toda la vida. Aquí esto que estamos haciendo, aquí aprendimos más que lo que aprenderíamos probablemente en un año. ¿Por qué? Porque estamos más o menos en soledad y estamos más o menos en silencio. Aviso importante, entre más en soledad, entre más en silencio estén durante el retiro, mucho mayor efecto. El silencio es el altavoz de Dios. Ustedes quieren que Dios les hable, dejen de tenerle miedo al silencio. Sepárense del ruido. El ruido es de Satanás. ¿Cierto? Y lo decía muy bien un teólogo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en el infierno hace ruido o hace silencio? Un ruido tremendo, todo el mundo llorando y sufriendo. Satanás vive en medio del ruido. En cambio, en el cielo eso debe ser un silencio hermosísimo. Y ese silencio debe hablarnos. Es un silencio elocuente. Libro recomendadísimo sobre el silencio. Se llama... Esa es la oración. Ahí está. Hágale, ahorita la hacemos. La voy a dejar aquí para que la hagamos ahorita. Ahí queda en stand-by. Es que tenemos mucho por hacer. Libro recomendadísimo. Se llama La fuerza del silencio. Tremendo libro, de lo mejor que he leído en mi vida. La fuerza del silencio. Lo escribió un cardenal que se llama el cardenal Robert, con T al final, Robert Sara, con H al final. Sara con H al final. Es un cardenal africano. Él fue prefecto, creo que todavía es prefecto para la congregación de la disciplina de los sacramentos, me parece. La fuerza del silencio se llama. Tremendo libro, espectacular. Vea, usted se lee ese libro y le cambia la vida, se lo prometo. Robert Sara, La fuerza del silencio. Entonces, como le decía, todo esto parece que fueran, y esto aquí es lo importante, ¿por qué son difíciles estas virtudes? La soledad, el sufrimiento y el silencio, porque pareciera que son virtudes tristes, o todo lo contrario, son las virtudes de las que brota la felicidad. Con Dios la cosa es al revés como la plantea el mundo. El mundo, ¿qué te dice? Alegría, el ruido de una rumba, la cantidad de amigos gritándote al oído, ¿cierto? Y los placeres, todo lo que tú quieras. Y eso es lo que el mundo define como felicidad, esas 3. ¿Cierto? Ruido, compañía y placer. Para el mundo eso es la felicidad. Para el mundo son estas 3. La realidad es que el mundo te promete estas cosas y no te las da. Dios te dice, no busques estas cosas, y las obtienes. Eso es lo interesante entre la vida espiritual. La vida espiritual consiste en esto: arrancar desde el ayuno para gozar del banquete. Mientras que el mundo es obsesionarse por el banquete y sufrir y terminar hasta ayunando. ¿Cierto? Es como el niño que se come un helado y come helado y come helado y le da dolor de cabeza después. Ese dolor de cabeza se lo puso Dios para enseñarle que ese placer desmedido es dañino. Así funciona la vida espiritual. Una cosa importante, ¿por qué son tan difíciles estas virtudes también? Porque en gran medida estas 3 son consecuencia del pecado original. Cuando nos llegan, son consecuencia del pecado original. ¿Cierto? Por culpa del pecado es que sufrimos, por culpa del pecado nos sentimos solos, aun cuando nunca lo estamos, porque Dios no nos deja solos, y por culpa del pecado ya no somos capaces de comunicarnos con los demás, no somos capaces de comunicar el amor, y hay un silencio ya forzado. Estas virtudes pueden construirte o destruirte. O sea, si no las ves como virtudes, si no las trabajas como virtudes, te destruyen. ¿Cuánta gente que se deprime por el silencio porque no es capaz, porque yo soy tímido y no me sé expresar, y se deprimen por eso? ¿Cuánta gente que se deprime por un sufrimiento que le llega? ¿Y cuánta gente que se deprime porque se siente solo? Cuando te llegan y cuando no las afrontas con valentía, te destruyen. Pero cuando decides vivirlas y les echas hombro, pues les entras de frente y decides saborearlas, eso que inicia siendo un poquito amargo se convierte
era una cosa dulce y lo más hermoso del mundo. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es prepararte para gozar del banquete. Lo que decía, la vida cristiana es ayunar para gozar mejor del banquete. ¿O no les ha pasado que ustedes ayunaron todo el viernes y a las 6 de la tarde, esa sopita de pollo que te comes a las 6 de la tarde después de ayunar, eso sabe a gloria, ¿cierto? Te sientes en el cielo, ¿cierto? Estás todo el día así trabajando, por ejemplo, y te tocó dar 30 charlas en el día, llegas a tu casa y te quitas los zapatos. ¿Cómo se sienten esos pies después de que te quitas los zapatos? ¿Cierto? Una cosa espectacular. Así es la vida espiritual. Hombre, uno se prepara con el ayuno para poder gozar bien del banquete. Porque lo que sucede es que los que viven inundados de placer, de ruido y de compañía así exagerada, que al final terminan sintiéndose solos, el sonido que es la voz de Dios que tenían que escuchar, están tan aturdidos que no la escuchan. Y el placer ya los tiene tan hastiados, tan empalagados, que no son capaces ya de gozar nada. Amén. ¿Quién como Dios? Por eso es tan importante estas 3 virtudes. Y esas virtudes te enseñan a ti a ser feliz. Te preparan para la verdadera alegría. ¿Qué pasa? Que como son consecuencia del pecado, afrontarlas se convierte en algo además redentor. Por eso decimos que el sufrimiento es redentor. Pero no solamente el sufrimiento es redentor, señores. También lo es redentor el silencio y también es redentor la soledad. Por eso nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esa cruz, tuvo esas 3. Estuvo en silencio, estuvo en tanta soledad que incluso dijo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta se sintió abandonado de Dios. Eso era para experimentar el abandono que nosotros sentimos cuando pecamos. Él estaba viviendo las consecuencias de nuestro pecado sin pecar. Eso mismo hizo San José. Vivir las consecuencias del pecado aun cuando él nunca pecó. En eso consisten estas virtudes que aun cuando son las más difíciles, son las más redentoras. Son las que redimen. Porque tú estás afrontando las consecuencias del pecado tuyo y luego cuando empiezas a santificarte, empiezas a dejar el pecado, las consecuencias del pecado de otros y empiezas a ser redentor también, corredentor se llama eso. Tú haces parte de eso. Así vivió San José. ¿Y por qué es tan difícil? Porque nosotros estamos enamorados ciega y obsesivamente de nosotros mismos y no somos capaces de ser corredentores, no hay amor. Ese es el problema. Entonces queremos que otros sufran por nosotros, que otros oren por nosotros, que otros hagan todo por nosotros. Y nosotros estar sentaditos como el niño Jesús en ese evangelio apócrifo: venga, resuélvame este problemita que es que hay una pata más larga que la otra en la mesa. Por Dios, jamás San José haría eso con el niño Jesús. Al revés, se pone a trabajar con él y le enseña. Hay una imagen de San José que está el niño como en una mesa y está el niño como dándole clases a San José. Eso nunca fue así. San José siempre lo llevaba, incluso aun cuando Jesús tenía el pleno conocimiento y la plenitud de la sabiduría, porque es Dios, su cerebro iba creciendo y San José lo iba educando. Eso lo decían todos los padres de la iglesia. ¿Por qué digo todo esto? Porque San José lo cuidaba, San José trabajaba con él. Jesús ya iba creciendo y no era la alcahueta de San José. Tenemos que comprender bien cómo era la relación de Jesús con San José, porque así puede serla con nosotros. Jesús llega, listo, te ayuda con milagros, pero milagros que potencien tu propia humanidad. La misericordia de Dios consiste especialmente en sacarnos de nuestra miseria. Yo soy un pecador, me siento bueno para nada, no soy capaz de nada. Pues Dios no te va a resolver las cosas a ti, te va a dar a ti la gracia suficiente para que lo logres. ¿Quién como Dios? De estas 3 virtudes nace una que me fascina de San José y que para nosotros misioneros es virtud imprescindible. Yo, Julián Hoyos, creo que es la primera virtud que deberíamos tener todos los misioneros, después de la oración, porque la oración para mí es primera. La virtud de la prudencia. De estas 3 nace esa, la virtud de la prudencia. Ustedes han escuchado esa oracioncita que dice San José: varón prudente y justo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ayer decíamos qué significa justo? Prácticamente, ¿qué significa que era justo? Santo. ¿Por qué tiene ese detalle esa oración de afirmar que antes, y eso está la palabra, ¿por qué tiene ese detalle antes de decir que es prudente, que es justo, decir antes que es prudente? Ahí está exaltando la importancia de esa virtud. No es cualquier cosa. Antes de decirle santo le dijo prudente. ¿Por qué? Le pudo haber dicho muchas cosas: varón orante, varón puro, varón casto, varón humilde, lo que sea. No, le dijo prudente. Y eso es virtud que para nosotros es muy importante. Nosotros los misioneros tenemos la obligación de ser misioneros prudentes por 2 razones.
Una, porque nos enseña a ser buenos líderes. El mejor líder de todos fue San José, se los prometo. Ese sí es un modelo de líder. ¿Qué nos han enseñado a nosotros? ¿Que el líder cuál es? El carismático, el que se los gana a todos, el que hace bulla y el que no sé qué. Carreta, eso no es ser líder. Líder es el que es prudente. Hay una anécdota de la iglesia que decía que habían 3 candidatos a ser papas en un cónclave. Habían 3 candidatos a ser papas. Había uno que era sabio, otro que era muy santo y otro que era muy prudente. Y le preguntaron a todos los cardenales, bueno, ¿cuál de los 3 escogemos? Había uno muy sabio, otro muy santo, muy orante, especialmente muy espiritual, y otro muy prudente. ¿Qué dijeron los cardenales? Dijeron lo siguiente: el sabio que nos forme y nos enseñe, el santo y el orante que ore por nosotros, y el prudente que nos gobierne. Así dijeron, tremendo. Eso es una anécdota de un cónclave que pasó no sé cuándo, pero eso está ahí. El prudente que nos gobierne. La prudencia se le explica como una especie de sabiduría práctica. En eso consiste la prudencia, una especie de sabiduría práctica. Una sabiduría que no va a llegar nunca si tú no tuviste las 3 primeras. ¿Que son cuáles? Silencio, soledad y... Si tú lograste estas 3, tú logras la prudencia, que es como una especie de sabiduría práctica. ¿Quién como Dios? Háganme un favor, sacudan al que tiene al lado con fuerza, así, sin piedad, con fuerza, sin piedad, eso. Muy bien. Eso. Listo, ya. No me lo dejen. 3 heridos aquí. Bueno, ¿quién como Dios? Muy bien. Los necesito despiertos. Yo sé que esta hora es muy difícil y muy complicada, pero necesitamos estar despiertos, animosos. Y después de Dios. Entonces, sucede que la prudencia nos ayuda a ser humildes, líderes como misioneros. Nos enseña a gobernar, nos enseña a mandar. Y ahí viene la segunda razón que está unida a la primera, porque nos da el tacto con las almas. Nos da tacto con las almas, nos da autoridad. La autoridad no es el autoritarismo de es que yo sé regañar y es que yo soy bravo y es que me tienen miedo, carajo. No, eso no es autoridad. Autoridad viene de autoría. ¿Qué es autoridad? Uno dice, este libro es de la autoridad de tal persona, ¿cierto? El que lo escribió. En cierta forma, la autoridad consiste, así lo explica Fray Nelson Medina, la autoridad consiste en que la persona permita que tú escribas en su libro, decía él. O sea, que esa persona permita que tú escribas en su historia. O sea, una confianza muy grande. La persona te tiene confianza. ¿Cierto? El libro de mi historia yo te lo presto para que tú lo ráyelo si quieres, escriba lo que quiera. Eso es la autoridad. Esta persona tiene autoridad sobre mí porque yo permito que él me hable. Jesús hablaba con autoridad, no porque era bravo para hablar ¿cierto? En algunas veces les decía sepulcros blanqueados a estos, pero no necesariamente era por eso. Era porque las personas permitían que él escribiera su historia. Hay almas, especialmente en los retiros, eso pasa mucho, que son como esas florecitas. ¿Ustedes han visto esas florecitas que uno las toca y ¡tin!, se recogen? ¿Han visto eso? ¿Cierto? Es una florecita así que uno la toca y ¡tin!, se recoge enseguida. Hay muchas almas que son así, señores. Incluso, lamentablemente, habemos muchos misioneros que somos delicaditos. Cualquier cosita y ya es un trauma y un problema, y ay, Dios mío, es que me voy a salir de la comunidad porque es que me trataron. Cierto, eso pasa, porque uno no se imagina. Por eso es muy importante, aun cuando eso también es grave, uno ser tan delicado, y eso también es un problema de amor propio desordenado y demás. Uno sí tiene que ser muy prudente en el tacto con las personas. Yo creo que una de las razones por las que nosotros más, probablemente, escuchen esto, probablemente una de las razones por las que más hemos echado gente de la comunidad sin darnos cuenta es por nuestras imprudencias. Se los aseguro. Viene una cosa tan tremenda que uno puede estar, por ejemplo, en una bendición de María Auxiliadora. Las almas son tan delicadas que esto puede pasar así. Uno está en un rincón hablando con otra persona y riéndose por cualquier cosa. No tiene nada que ver con la bendición de María Auxiliadora. Y el que tú estés al lado riéndote con esa persona echando cualquier cuento
por allá está una persona en un proceso de sanación interior y te vio a ti riéndote y dice, esa persona se está burlando de mí. Eso es tan tremendo que así sucede. Enseguida dicen, se están burlando de mí. ¿Y qué hace? Quítese las lágrimas y se cohíbe y se le dañó el proceso. Una cosa tan tremenda es así. Por eso es tan importante la prudencia. Porque uno con prudencia, uno está todo el tiempo vigilante del corazón de los otros. Cuando uno es prudente, uno vigila el corazón, uno sabe cuidar. No es para tratar a todo el mundo con algodón, pues, y, ¿cierto?, en guantes de seda, tampoco. A veces toca exigir, y a veces uno tiene que ser fuertecito. Pero la prudencia te ayuda a medirte. Por eso es que la prudencia es la virtud más importante para el líder. Para mí, la más importante de todas, sea prudente. El que siempre está diciendo, por ejemplo, cuando se te salen esas palabras sueltas, por eso el silencio es tan importante para la prudencia, esas palabras sueltas que a uno se le salen, incluso muchas veces, cantidades de personas que me dicen, es que yo hablo con la verdad y así me sale. Muchas veces ese cuento de que es que yo soy honesto y yo digo la verdad y me sale como me salga y yo soy transparente, ahí está escondiendo una imprudencia. No estoy diciendo que usted no diga la verdad, pero estoy diciendo tenga mucho tacto, porque así como usted tiene que decir la verdad, tiene que decir esa verdad con caridad, con misericordia, con amor. Porque de nada sirve. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se sienta, está con es que esos misioneros que por allá dicen, y uno le encanta, en Lazo sí nos pasa, somos campeones para tirarnos indirectas. ¿Cierto? Y uno va diciendo casi, le falta uno decir el nombre, uno lo escribe y lo tiene al lado. Somos así. Pero campeones para echarle indirectas a la gente. No, es que yo sí no estoy de acuerdo con esos misioneros que hacen y saque la lista de todo lo que tiene ahí y está al lado ahí el pobre misionerito ahí sufriendo y le cayó todo y se lo traga entero. Hombre, esa no es la forma. No estoy diciendo que no diga la verdad, dígala. Pero tenemos que tener mucha prudencia. Les aseguro, la cantidad de misioneros que a veces no avanzan, misioneros que son excelentes, que yo he visto que dicen, hombre, yo ya es para que sea director de misión, yo ya es para que sea director de tal cosa. Te aseguro que probablemente Dios no ha permitido que lo seas por las imprudencias tuyas. ¿Y cuántas veces? Es que yo soy honesto, es que yo tengo que decir la verdad. Claro que sí, pero tienes que ser muy prudente cuando la dices. Porque ese cuento de decir la verdad a veces es nada más para vengar un amor propio ofendido, como dice San Juan Bosco. Para vengar un amor propio ofendido. Yo tengo ese amor propio ahí, esa espinita que tengo con ese misionero, y es que yo soy radical, y entonces como soy radical yo tengo que decir la verdad, y mentira, es nada más para coger y pisotear a este que tengo al lado. Peligrosísimo. San José, varón prudente y justo. La importancia de la prudencia para la santidad. Tremendo. ¿Quieres ser un buen director en lo que sea? Sé prudente. Primera virtud indispensable para el liderazgo, para el misionero. Sea prudente. ¿Qué es una sabiduría práctica? ¿Por qué una sabiduría práctica? Porque te sabe medir. ¿Cierto? Jesús en alguna parte del Evangelio dice, ya no me acuerdo cómo es que dice, pero dice algo así como, si el obrero, el arquitecto va a construir una obra enorme, pero no tiene, por así decirlo, el presupuesto suficiente, es en vano, es ilógico que se encargue una empresa enorme si todavía no tiene los recursos. Uno tiene que ser medido. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Pues hombre, usted tiene que, los actos que tome, tengan mucha prudencia, sabiduría práctica, ¿cierto? Hombre, la prudencia a mí me dice que yo no puedo exagerarme, yo no puedo ser un loco, pues, y a veces por tirármelas. Por ejemplo, las virtudes, todas tienen que ser adornadas de la prudencia. Hasta la humildad, ¿cierto? No es que yo soy un San Francisco así, entonces ya me rapo la cabeza y entonces ando en, ¿cierto? Muy bonito, pero sea prudente, ¿cierto? Entonces, y muchas veces nosotros como misioneros nos pasa eso, virtudes escandalosas. Queremos rechinar con nuestras virtudes, que la gente las admire. No, callado, calmados. Entre menos notable sea tu virtud, más santa es. Entre menos logren ver la virtud que tú haces, más se dirige al cielo. Esos aplausos que no te dieron son aplausos que los dan los ángeles. Mucho mejor, ¿cierto? El día que tú hiciste una obra de caridad hermosísima y uno por dentro sí le toca ese corazón como, me hubiera gustado que vieran esto que hice aquí, ¿cierto? Tranquilo, que hay un montón de ángeles conmovidos en el cielo y aplaudiendo y diciendo eso, campeón. Así es que ya con eso puedes estar tranquilo. Eso te da la prudencia, saber que Dios me ama, que Dios está pendiente y que la gloria que yo deseo no es la que me pueden dar las personas con sus aplausos. La gloria que yo deseo es la que me va a dar Dios en el cielo.
Amén. Amén. ¿Quién como Dios? Quedó clarísimo eso. Virtud imprescindible, la prudencia. Repito 30,000 veces, por favor. Si ustedes quieren aprenderle algo a San José, sean prudentes. Nosotros, misioneros de Lazos, de verdad, se los digo de corazón, tenemos que ser más prudentes. Nos falta muchísima prudencia. Somos ácidos para hablar, muy ácidos. Nos damos muy duro entre nosotros. Para que no nos quisiéramos. Para que no hubiera amor entre nosotros. Miren cómo se aman, así hablaban de los primeros cristianos. Miren cómo se tiran indirectas, dirán de nosotros, ¿cierto? Sepamos amarnos entre nosotros, sepamos tenernos cariño. La prudencia nos ayuda a sobrellevarnos mutuamente, ¿cierto? Incluso prudencia con los defectos del otro. Horrible, horrible, horrible sería, este misionero le embarró, y yo, no, es que ese misionero yo lo vi en estos días por ahí. Horrible, ¿cierto? Dice Jesús en María Valtorta una cosa muy bonita. Dice, es importante cubrir como quien cubre una llaga, cubrir las faltas de los otros, ¿cierto? Como tener un pudor. La prudencia se parece mucho al pudor. Incluso hay un papa, creo que era Pío, me parece un papa de esos, el que escribió la Sacra Virginitas, que es una encíclica. El papa decía, la prudencia de la castidad es el pudor. Y él decía, las virtudes tienen que tener prudencia. Por ejemplo, el pudor es la forma prudente de vivir la castidad, decía él. Bueno, eso es otro cuento. Son dos últimas virtudes, la humildad y la pureza. Las dos últimas virtudes. Dije primero las 3S, luego la prudencia y ahora la humildad y la pureza. Esas son las que nosotros en Lazos más machacamos, por así decirlo, ¿cierto? Nosotros en Lazos le damos muy duro a esas virtudes. Descanse en paz. Ya puso a escribir, ¿no? ¿Quién como Dios? Las virtudes a las que les damos más duro aquí y con muchas razones son la humildad y la pureza. Bastante hemos hablado. Especialmente San José era el campeón de esas dos también. San José, muy humilde por todo lo que hemos hablado. Una humildad siempre, es que esa es la verdadera humildad. Nosotros, nuestras virtudes y nuestra vida espiritual, pasa mucho esto. Queremos sonar siempre las teclas duras y las teclas bajitas, las teclas aguditas y las teclas altas, que son las que más suenan, pero las teclas intermedias casi nunca. Las teclas de la vida corriente casi nunca queremos tocarlas. Las virtudes de San José son virtudes corrientes. Y eso es lo increíble. Nosotros queremos virtudes Superman así, pues espectaculares, hermosas, adornadas. No, virtudes corrientes del trabajo. ¿Cuántas veces? Y San José María Escrivá de Balaguer logró coger esa espiritualidad de San José muy bien. Son las virtudes corrientes, la de tu profesión. Ahí tú tienes mucho para ofrecer. Ahí tú tienes mucho para entregarle a Dios. Esas virtudes corrientes, las que nadie ve. El alfilerazo que nadie está viendo todos los días, que Dios permite que recibas. A veces nosotros somos así de detallistas. Nos colocamos una tremenda mortificación encima, pero las mortificaciones que Dios nos da en la voluntad de Dios no las recibimos, ¿cierto? No, yo me pongo un silicio aquí, no sé, una cosa así, pero luego me voy a sentar y la silla en la que me senté está como incómoda, me empiezo a acomodar enseguida. O cambio de silla, o no sé qué. Probablemente la voluntad de Dios estaba en esa silla incómoda que te dio, ¿cierto? Algo así. El colchón militar ese que se inventaron aquí, Dios me lo colocó en la voluntad de Dios, maravilloso, ¿cierto? La voluntad de Dios. Son más importantes las mortificaciones que llegan por voluntad de Dios, porque Dios te las da en la providencia, que las que te inventas tú, porque las que uno se inventa, uno mismo las acomoda. Nosotros somos muy avispados, ¿cierto? Nosotros vamos diciendo, listo, yo me voy a colocar este plan de mortificación. Ya yo soy bueno para esto, me voy a tirar esta entonces, ¿cierto? A mí, digamos, yo soy bueno para levantarme y madrugar temprano. Minuto heroico, eso es relajado para mí, ¿cierto? Para mí no, pero para la gente que es bueno eso. Y así tú te vas colocando en las que mejor te va. Por eso a veces es bueno que un director espiritual sea el que te coloque a ti las mortificaciones y todo eso, porque ahí sí duelen. Ahí es donde uno dice, Dios mío, me tocó difícil, porque nosotros ya tenemos 3 mortificaciones favoritas y ahí le damos todo el tiempo a eso. No vas a avanzar nada porque ya esas ya no son ni mortificaciones. Hay que inventarse nuevas o las que Dios te llegue. Por ejemplo, mortificación espectacular, hermosísima.
cuando tú terminaste lo que tenías que hacer aquí en la comunidad, terminaste un apostolado, un retiro, cualquier cosa, terminaste, y se te acerca una persona y te dice, venga, es que necesito un consejo, venga, es que necesito hablar con alguien. Ese es el momento de tu mortificación, ese es el momento de tu encuentro con Dios. Y aquí viene una cosa muy importante. Para lograr todas estas virtudes es necesaria una gracia que está por encima de todas estas virtudes. Una gracia. Es la gracia de la contemplación. Anoten eso. Para lograr estas virtudes es necesaria una gracia, la contemplación. A nosotros nos echaron el cuento que contemplación es San Juan de la Cruz, Santa Teresa, esos que se levitaban y qué cosa tan espectacular y caían en éxtasis y no sé qué, y eso bellísimo. No, eso casi nunca sucede. Y a nosotros nos va a pasar. Bájense de esa nube. 3 o 4 personas. De todos los que estamos aquí, si le pasa a una es un milagro. No pasa mucho, la verdad. No pasa mucho. Pero la verdadera contemplación, se necesita una gracia, la contemplación, para todas estas virtudes. La verdadera contemplación la vives a diario. Dios se te manifiesta a ti, al frente, todo el tiempo. Se te manifiesta, es el rostro de Jesús en esas almas a las que le sirves. Y si tú quieres medir qué tan contemplativo eres, acuérdense que San José es trabajo contemplativo, virtud, trabajo, gracia, la contemplación, trabajo contemplativo, las dos unidas. Virtud contemplativa, trabajo contemplativo, apostolado, misión contemplativa. Si tú quieres verdaderamente darte cuenta qué tan contemplativo eres, en tu apostolado y en todo esto, mídelo con esto. ¿Qué tan fascinado estás con las almas? ¿Qué tan fascinado estás cuando sirves? Anoten esta frase, ojalá anótenla. La fascinación, cuando existe, es muy difícil de disimular. La fascinación, cuando existe, es muy difícil de disimular. Y cuando no existe, es muy difícil de fingir. Cuando no existe, es muy difícil de fingir. ¿A qué me refiero con eso? Usted está atendiendo a una persona en consejería, por ejemplo, y empieza esa persona a tirarte la vida completa. Yo nací en 1994, un 18 de noviembre, y empieza a darle, y uno, Dios mío santo, no, pero es que es muy importante, porque es que yo quiero contarte algo, hágale pues, y empiece y dele, y uno está, pero no está, ¿cierto? Hay una virtud importante que es como nueva, se llama la virtud de la presencia. Me acaba de salir ahora, no, en serio, es importante, la virtud de la presencia, que uno nunca está presente, ¿cierto? Uno está ahí, pero está volando en otra parte, ¿cierto? Y eso es por falta de contemplación, que uno no se fascina por lo que está haciendo y que uno no está presente en el lugar. Eso pasa muchísimo, y es una virtud, no es mentira. La virtud de la presencia. A veces la mejor forma de amar a alguien es estando presente. No más, usted no tiene que decir mucha palabra, usted no tiene que hacer mucha maniobra rara. Estar presente es la mejor forma de amar. Pregúntenle a los hijos, ¿cómo se sienten más amados? Cuando el papá está presente. Pare de contar. El papá no está presente y ahí es cuando lloran los hijos y sufren y tienen vacíos afectivos. La presencia. ¿Cómo logras eso? Pues fascinándote, contemplando. Entonces la persona está contándote su vida. Y de un momento a otro, o sea, tiene que decirte una cosa muy tremenda para captar tu atención. No, es que imagínese que la verdad yo he estado pensando en suicidarme. Uno ahí sí enseguida, uy, no, esto está grave. Ahí sí se enchufó. Pero por todo lo que te he contado, y uno, ¿qué era lo que me había dicho? Dios mío, y empieza a pensar. No estuviste presente. Eso es muy difícil. Entonces te empieza a contar, y ay, Dios mío, y escuche. Y tire cabeza, ¿por qué será? No, sí, no, te entiendo. A veces uno hasta dice sí o no y no sabe ni por qué, eso es tan horrible. Entonces tú estás escuchando, pero como no contemplaste a Dios, no te fascinaste por eso, tu corazón estaba en otra parte, no estabas presente. Y uno ahí, y siga contándole, uno, vea, lo más insensible del mundo, no hay fascinación. Entonces como no hay fascinación, eso es muy difícil de fingir. Es muy difícil fingir la fascinación. Tú no te fascinas porque no eres capaz de ver a Dios ahí. Es Dios mismo el que te está contando algo y está ahí la persona. La verdad, sí, yo he tenido problemas de suicidio y no sé qué. Y usted está por allá pensando,
pero está como indeciso, le dicen. Tíralo, pecado. Está usted ahí ayudándole a la persona y Dios mío, y la persona ahí sufriendo en su interior y sacándote todo lo que tiene en su corazón, y usted está en otra parte. Miren, por ejemplo, cuando una persona está enamorada, qué difícil es disimularlo, ¿cierto? El que está tragado, eso no lo disimula, eso es mentira. Eso le nota, los ojos le brillan y no sé qué. Cuando tú estás dando una charla, por ejemplo, eso uno siempre lo ve. Están los que están privados, así como los que están algunos ahorita. Y están los que están así, Dios mío, qué belleza, no sé qué. En los retiros de conversión, uno tiene un termómetro. Uno ya cuando va dando charlas se da cuenta. Uno ya sabe quién está pendiente y quién no. Quién está bien en el retiro y quién no. Hay gente que no cabe de la dicha en la silla. Eso está así, Dios mío, para que ese man va a levitar, agárrenlo, pónganle un peso abajo, ¿cierto? Pero en cambio hay otros que están y se caen al piso y todo, agárrenlo. Llegan a una tumba, se murió, ¿cierto? Uno ahí va dándose cuenta que tanta contemplación, que tanta fascinación. Tú estás en una consejería, vuelve a la consejería, tú quieres fascinarte por lo que la persona dice. Es muy difícil fingirlo. Muy difícil. Es muy difícil que tú te fascines por lo que esa persona está contándote ahí en esa historia. Si tú no eres capaz de contemplar a Dios en la Eucaristía, por ejemplo, muy difícil fingirlo. Estás tú arrodillado, por ejemplo, en el momento de la elevación y estás pensando en 30 cosas. Estás en otro mundo. Y uno se esfuerza y no, la virtud, y no, y tengo que estar pendiente en Jesús, y tengo que estar pendiente, y tengo que estar pendiente. ¿Qué va? Porque no hay contemplación del milagro que está sucediendo ahí en ese lugar en esos momentos. En dos lugares hay un milagro garantizado siempre. En el altar y en los vientres de las mamás. Siempre hay un milagro garantizado. Siempre se da. En los vientres de la mamá cuando nace una vida nueva, eso es un milagro, eso es obra de Dios. Y en el altar, en la Eucaristía. Eso siempre hay milagro. Y nosotros nos falta contemplación para ver estas cosas. No somos contemplativos. Entonces, cuando no somos contemplativos, el trabajo se hace difícil, el trabajo se hace más arduo. Eso es cuesta arriba y uno es cansado y hastiado y no aguanto más como misionero y Dios mío, voy a ir a servir pero no quiero. Y uno es así todo el tiempo porque no contempla lo que estás haciendo. No te das cuenta del privilegio. No te das cuenta de lo que estás haciendo. Pidámosle a San José la gracia de la contemplación y la virtud va a ser mucho más libre. ¿Quién como Dios? Entonces, humildad y pureza. La humildad la conocemos, la pureza por su castidad. Les hablaba yo ayer del amor que tenía como esposo de la Santísima Virgen María. Estas dos virtudes, mucho la hemos hablado, así que no es importante trabajarles tanto directamente a este tema. Ustedes las conocen, saben muy bien lo importante que son la pureza y la humildad. Diario predicamos sobre ese tema. San José era, y así lo vemos, como un lirio. Pero una cosa muy importante, San José es un lirio perfecto y santo y hermoso y lo que usted quiera. Nosotros somos lirios que nacemos, y esto es muy bonito, léanse la última parte del libro del profeta, me parece que es Oseas. La última parte, sí es Oseas. En Oseas, la última parte del libro Oseas, el Señor hace una profecía y le profetiza a Oseas, a Israel, al pueblo de Israel, a través del profeta Oseas, que Israel va a florecer como un lirio. Pero es una cosa muy tremenda, porque antes, durante todo este tiempo, los que han leído el libro del profeta Oseas saben que al profeta Oseas le tocó, Dios lo mandó a casarse con una mujer que se prostituía, que se llamaba Gomer. Y el problema que tenía era que Dios le estaba mostrando al profeta Oseas para que viviera en carne propia, así como se siente por su pueblo, por Israel, que debía ser su esposa, y que se apoderó de él, dice Dios, un espíritu de prostitución. ¿En qué sentido? En que se olvidaron de Dios y se prostituyeron con los ídolos y todas estas cosas. Nosotros con nuestro pecado somos así, con nuestras impurezas somos así. Hemos pecado muchísimo, claro que sí. Hemos caído en el fango muchísimo. Lo hermoso de todo esto es que las flores más lindas nacen del barro, del fango. Los lirios más hermosos nacen del fango. Es decir, tú puedes ser también como San José y llegar al nivel de San José, de santidad. Se puede. Dios nos llamó a eso. A todos ustedes y a mí, Dios nos llamó a estas virtudes en plenitud. Miren, yo ayer les hablaba que San José
hay razón perfecta para creer que fue inmaculado, que nunca pecó. El director espiritual de Santa Teresita del Niño Jesús llegó a afirmar que él nunca le encontró un pecado a Santa Teresita. Venialidades breves, pequeñas, ella sí tuvo como sus infantilidades, pues, pero nunca le encontró un pecado. Y así hay muchos santos de esa forma. San Luis Gonzaga, muchos santos a los que nunca se les encontró un pecado. Hay santos enormes también que pecaron muchísimo y que son tremendos santos. Los santos doctores de la iglesia, muchos pecaron también. San Agustín fue un gran pecador, en fin. Todo esto sucedió de la misma forma. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esas virtudes ustedes las pueden lograr y las pueden conquistar. Se necesita voluntad y gracia, no más. La voluntad humana unida a la gracia de Dios. Eso te hace santo. Para estas virtudes necesitas ser contemplativo, que es una gracia, y virtudes que son parte de tu voluntad. Esas dos unidas, besándose, por así decirlo, te hacen un santo como San José. Amén. ¿Quién como Dios? Háganme un favor, en completo silencio. Vamos a hacer una oración. Les voy a leer una parte de un libro de San Alberto Hurtado sobre las virtudes de San José, sobre las virtudes fuertes, las virtudes difíciles. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a ir escuchando esto. Es muy largo lo que les voy a leer. Entonces por eso quiero que estén de pies, porque se duermen. Van a cerrar los ojos y van a estar de pies. Y así, si se duermen, descanso en el espíritu. Arriba, arriba todos. ¿Quién como Dios? Absoluto silencio, por favor. Es largo, pero importantísimo. De verdad no quiero que nos vayamos sin leer esto. Espero que el Señor les confirme a lo que los está llamando. Ya va a terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Inmaculado Corazón de María. Amadísima Esposa, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, hazte presente en estos momentos en el silencio. Muéstratenos, Señor, con tu fuerza. Danos gracia copiosa para que recibamos estas palabras y las hagamos vida. Confírmanos, Señor, confírmanos en lo que estamos experimentando en nuestro corazón. Confírmanos, Señor, en la santidad a la que nos llamas, por la intercesión de San José, Señor, que es un papá y que como papá nos ayuda, pero nos exige. Danos la gracia de recibir estas virtudes difíciles, las virtudes viriles, las virtudes de guerra. Danos la gracia de recibir este mensaje con mucho amor y que esto cale en nuestras vidas para siempre. Dice así: las virtudes fuertes. La fuerza, realizar lo que parece imposible, perseverar cuando todo se ve perdido, saltar cuando se trata de la justicia, decir lo que hay que decir, sabiendo que eso nos va a alejar amigos o bienhechores. Saber estar solo, guardar inflexiblemente su línea, no sacrificar nunca la doctrina. Hay que tener enorme obstinación y no menos adaptabilidad. Hacer una obra grande con medios pequeños, con piedras desiguales, con piedras vivas, redondas, duras, blandas. Con los hombres que están cerca de mí, con los genios que cada día hacen problemas a propósito de todo, los hombres de rutina que quisieran que todo fuera sobre rieles, los activos que cada día quieren una obra más, los cansados que encuentran que se hace demasiado, los salvajes a quienes no interesa el trabajo de equipo. Estamos en plena guerra, no se trata de perder el tiempo, hay que ir más a prisa que los otros, hay que vencer. La cruz de Cristo en nuestra piel. De la cruz hemos hecho un motivo de decoración y no es inútil. Solo mirarla nos ayuda a pensar en Cristo, pero no basta colocarla en el muro. Hay que anclarla en la piel. Cristo no quiere quedarnos exterior, quiere transformarnos en Él. El hombre de dolores, la semejanza a Cristo no se adquiere sin inmensos sufrimientos. Todo ha de ser renovado en nosotros por el dolor, hasta que no podamos más bajo el dolor, como Santa Teresita en sus incomprensiones, sus dudas de fe.
su afonía, en que realmente ya no podía más y decía: no me arrepiento de haberme fiado del amor. Un día sin dolor debería parecer un día vacío, un día triste. Cuando hay menos dolor podemos preguntarnos qué pasa, pero no hay que maravillarse, porque tal vez mañana será un poco más pesado. Si nosotros no lo rehusamos, Dios se arregla para hacernos soportar cada día más. Un poco más de incomprensión, un poco más de dificultades, un poco más de soledad, un poco más de dolor. En la vida no hay dificultades, solo hay circunstancias. Dios lo conduce todo y todo lo conduce bien. No hay más que abandonarse y servir a cada instante en la medida de lo posible. Conflictos son inevitables, son necesarios, ya se resolverán. Por nada perder la paz. Los grandes dolores, un gran dolor cuando se trabaja en común es el abandono progresivo de muchos, que abandonan el equipo y abandonan el plan de Dios. Un gran dolor es darse cuenta de la lentitud con que penetra el mensaje, del rechazo que le oponen los hombres, de ver cómo prefieren las tinieblas a la luz. Un gran dolor, el mayor tal vez, tiene en sí todo cuanto puede establecer el mundo en la paz y encontrar dormidos a la mayor parte de los mejores cristianos y tantos sacerdotes que no han comprendido el mensaje, y misioneros también. Un gran dolor es encontrar la oposición de los grupos paralelos o llamados a completarse con quienes habría que marchar en perfecta armonía en la batalla. Un inmenso dolor es encontrar tanta verdad, tanta generosidad, tanta habilidad en aquellos que pretenden liberar al hombre, pero que, ignorando a Cristo, no hacen sino encadenarlo. Un gran dolor es sentirse impotente ante un gran dolor. Un gran dolor es el amor que fracasa y que no encuentra eco alguno en aquellos a quienes se dirige. Un gran dolor en otros momentos es la soledad. Se puede estar rodeado y sentirse solo. Lleva uno en su interior sus planes, sus angustias, sus certezas. Los que lo rodean sin maldad alguna ni siquiera se interesan por lo que para él es vital. Y hay un dolor, ese sí que es grande, cuando Dios mismo parece haberse marchado. A veces al hombre apostólico todo le parece perdido. No hay más que fracasos en perspectiva. Por todos lados muros, no se ve una salida. Los colaboradores flaquean, la salud se debilita, se encuentra privado de su fuerza, de su confianza, de su optimismo, de su testimonio interior. El déficit crece, no entra en recursos, pero sobre todo tú mismo no tienes ánimo. Te sientes cansado como sin resorte. Después de todo, ¿no te equivocaste al tomar este camino? ¿Por qué haber pretendido abarcar tanto y cosas tan difíciles? No quiere todo esto decir que has de echar marcha atrás. Y aún quizás tratar de echar marcha atrás, pero estás en el tren que echaste a caminar y este avanza. Aunque quieras frenar, sigue corriendo, que abandonarás a los otros, pero no tienes el derecho de abandonarlos en el combate después de haberte lanzado en él. Ellos tienen conciencia clara que te necesitan. Rehusar el esfuerzo no sería traicionar. Todo está perdido, dices. No, todo va bien, dice una voz interior. Demagogo será la palabra que oirás con frecuencia. El que se ocupa de los oprimidos es un demagogo. El que lucha por la justicia, el que afirma el derecho de quienes son incapaces de hacerse respetar, es un demagogo. En este sentido, felizmente, el Evangelio entonces todo es demagogia. Otros consejeros prudentes te dirán: anda más despacio, abarca menos. Pero es el objeto el que impone la rapidez de la marcha para quien contempla desde afuera como espectador indiferente. Nada es más fácil que tomar una actitud tranquila, pero para el que está en la batalla es distinto. Él ve fuerzas ligadas, circunstancias que hay que aprovechar, y eso le impone un ritmo. Alegrarse en los fracasos. Esto parece paradoja, parece locura, necesita explicación. Hay falsos místicos, extravagantes, para quienes esta fórmula es peligrosa. Son capaces de una alegría enfermiza en el fracaso, bajo pretexto de abnegación, de unión dolorosa a Cristo, con gran detrimento de la objetividad de su acción y de la obligación que todos tenemos de usar de la prudencia. El fracaso no debe jamás aparecernos como un fin, y la sucesión indefinida de fracasos como una solución de vida cristiana. El cristiano debe más que nadie conducirse por la razón, y el uso sano de la razón conduce normalmente al éxito. Alegrarse a priori de sus fracasos sin reflexionar el deber que tenemos de cumplir nuestra misión, de escoger objetivos alcanzables, de adaptar los medios al fin. Eso es juego de chiquillos o debilidad de espíritu.
Quien se descuida en su acción, consolándose con su unión a Cristo doloroso, necesita detenerse y cambiar de rumbo. A veces se encuentra gente orgullosa que se encapricha en este camino. A veces por orgullo, a veces por un complejo de inferioridad. Buscará una compensación a su incapacidad en el fracaso. No es a estos a los que decimos que tienen que alegrarse en sus fracasos, pero sí a tantos apóstoles que han tomado por Dios con entusiasmo el trabajo apostólico y que llega un momento en que se encuentran ante dificultades insuperables que les hacen pensar en la inutilidad de sus esfuerzos y están a punto de descorazonarse. No, que aprendan a sacar provecho de sus fracasos. El fracaso para el hombre de Dios es su gran educador. La mayor parte de nuestros fracasos vienen por nuestra culpa. El objetivo estaba mal definido, mal escogido, o bien usaba medios ineptos, o en condiciones en que por falta de realismo no se supo prever el fracaso. La mayor parte de los hombres, sin embargo, somos inclinados a excusar nuestros fracasos. Estos han ocurrido por casualidad, o por la falta de los otros que se han opuesto, o de circunstancias imprevisibles, colaboradores flojos o incomprensivos. Pero el testarudo en ningún caso piensa que tal vez sus enemigos tenían razón, que los acontecimientos imprevistos habían podido ser previstos, que los colaboradores debieron ser mejor escogidos, mejor formados o más entrenados en la acción. La mejor táctica en la acción es tomar para sí toda la responsabilidad en el fracaso. Repito eso. La mejor táctica, oigan pues, repito, esperen un momentico. La mejor táctica en la acción es tomar para sí toda la responsabilidad del fracaso. Un hombre prudente no se embarca en una acción sino cuando hay motivos serios, cuando está en la línea de su vocación providencial, bajo el control de la dirección espiritual y ayudado por las luces íntimas de la plegaria. Si se aventura a veces, él lo sabe, pero tiene bastantes razones para tentar la aventura, y el fracaso medio previsto no lo sorprenderá ni lo espantará. Durante años y años, el apóstol que comienza no será prudente sino a medias. Debe hacer sus clases en plena vida. Cada fracaso le será una lección amada. Al examinar fríamente la acción emprendida, al criticarla sin vanidad, se dará cuenta de su falta de preparación, de sus prisas desarregladas, de sus motivos pasionales. Antes de obrar, habría debido saber más exactamente dónde quería ir y por qué camino, qué obstáculos iba a encontrar, pero partió hacia adelante con la cabeza abajo o con los ojos en el cielo. Nada tiene pues de extraño que se golpeara contra un muro o se cayera a un barranco. El humilde, en cambio, saca partida de sus fracasos. El alma de buena voluntad, humilde y objetiva, se hace fuerte por el juego de esta crítica honrada a la acción. El orgulloso se empeñará a comenzar por el mismo camino de siempre, pero el humilde rectificará sus encuestas, sus fines, sus métodos, aprenderá a construir. Después de todo, con frecuencia en los fracasos no queda nada del fracaso y el éxito permanece. Cada fracaso es un vacío, una piedra puede tapar el hueco. Los éxitos son piedras con las cuales se construye un muro, un templo. Escuchen esto. ¿Cuántos hay que no quieren construir sino catedrales? Dios quiera que los primeros fracasos les hagan comprender que en un pueblecito basta una capilla y que es inútil forzar el talento más allá de lo necesario. Cada uno no debe emprender sino obras proporcionadas a su capacidad y obras útiles. Bendito sea el fracaso que nos enseñó nuestro sitio verdadero. Después de este examen leal, tenemos derecho de considerar las circunstancias independientes de nuestra voluntad o las malas voluntades que se han mezclado a nuestra acción. Este será el momento de volvernos a Cristo para alegrarnos de parecernos a Él. Los fracasos conducen al apóstol hacia Cristo. Todos ellos son un eco del fracaso grande de la cruz. Cuando fariseos, saduceos y los poderes establecidos triunfaron visiblemente sobre Jesús, ¿no fue él acaso vestido de blanco y de púrpura, coronado de espinas y crucificado desnudo, con el título ridículo Rey de los Judíos? Los suyos lo habían traicionado,
o habían huido. Era el hundimiento de su obra, y en ese mismo momento Jesús comenzaba su triunfo. Aceptando la muerte, Jesús la dominaba. Al dejarse elevar sobre la cruz, elevaba a la humanidad hasta el Padre, realizaba su vocación y cumplía su oficio de Salvador. En esa línea van también nuestros fracasos. Los fracasos de que no somos responsables son el eco de la crucifixión de Cristo en nosotros. Nos hacen semejantes en nuestra alma espiritual y en nuestra sensibilidad a Cristo. Los otros fracasos, los que hemos merecido por culpa nuestra, y como Cristo, lejos de abatirnos, deben estimularnos. Como Cristo fue objetivo, fuerte, perseverante, magnánimo, así también nosotros. Esta reflexión, prudencia, fuerza que nos faltaba, nos la enseñarán nuestros fracasos, que nos harán así más semejantes a Cristo. Feliz falta, decía San Agustín, felices fracasados, diremos nosotros, que nos conducen a nuestro Maestro. Esta misma lección podemos sacar al ver los fracasos de uno de nuestros hermanos, el gran fracasado Job. Ahí está, sin poder más, sobre su estercolero. Él ha recorrido espiritualmente el mundo y su propia alma. El mundo lo ha traicionado y él se siente impotente, quebrado, reducido a la nada. Él ha medido la villanía de los hombres y su propia debilidad. Y he aquí que ofrece a todos un triste espectáculo. Sus enemigos pasan delante de él y se ríen. ¿Cómo duele su triunfo? Ellos habían visto bien, con razón le habían dicho: tú no eres más que apariencia, nada más que viento. El camino está libre ante ellos. Ellos pasan delante de él, se cuchichean, vuelven a pasar para gozar mejor de su triunfo y se van. Ya no eres para ellos más que un mal recuerdo. Pronto serás sepultado, ni siquiera una sombra. Los amigos llegan a su vez, predicadores de resignación, dando consejos, jueces infalibles de ilusiones. Lo aplastan con sus palabras sentenciosas. Job, tú eres ahora el vencido de la vida, le dicen. El que ha visto demasiado grande, a quien el fracaso condena. Uno o dos tal vez comprenden tu dolor. Tienen el corazón amplio y lo consuelan. Dios te los ha dejado fieles para que no te pudras completamente sobre tu estercolero. Y he aquí que el estercolero resplandece como el oro. Y he aquí que vuestras lepras se desecan. Y he aquí que vuestras fuerzas vuelven. Y estáis de nuevo plenamente en la vida, en pleno combate. Nuevos enemigos se juntan a los de ayer. Nuevos amigos te rodean. La vida vuelve a su curso, más dura y más bella, en el amor y en la esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? En eso consisten las virtudes difíciles. La parte no agradable de la vida cristiana es la que nos logra lo agradable después. Era un poquito larga la lectura, pero el mensaje ¿cuál es? No le tengamos miedo al fracaso, no le tengamos miedo a las dificultades, ni al sufrimiento, ni a la soledad, ni al silencio, que esas son las que nos van a preparar para la mayor alegría. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. ¿Y después de María? Nadie como San José. Muy bien.